Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos qué es el informe neuropsicológico. Bueno, para comenzar, es necesario aclarar la importante función del neuropsicólogo y del informe neuropsicológico, el cual es una herramienta que lo ayuda en este proceso de diagnóstico, por lo que tiene mucho que ver también con la parte biológica, es decir, funciones cerebrales donde se trata la atención, lenguaje, sistema perceptivo, funciones ejecutivas y las praxias, o el entorno en el que el paciente se desarrolla, donde éste también puede dar una valoración acertada sobre alguna anormalidad o lesión, afecciones o disfunción cerebral, tomando en cuenta que esta rama de la psicología se basa en el estudio y detención de la simulación de los procesos judiciales, es decir, que esta incluye mucha investigación, por lo cual está en constante cambio, tratándose más los aspectos cognitivos, conductuales y fisiológicos del ser humano, por lo cual se concentra más en los problemas cerebrales o alteraciones que puedan provocar estos trastornos, más que en el lado emocional. Ahora que tenemos un poco más de conocimientos, vamos a definir qué es un informe neuropsicológico. El informe de evaluación neuropsicológico es una herramienta útil para conocer el origen neurológico y el tipo de déficit cognitivo-conductual que presenta un paciente, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas orientadas a delinear y cuantificar diversos procesos, brindándonos un perfil cognitivo de valor demostrado en la psicología médica y las comunidades educativas. ¿Cuándo se debe hacer un informe neuropsicológico? Este tipo de evaluación debe presentarse cuando se detectan síntomas relacionados con déficit en la memoria, la atención o el razonamiento. Los ejemplos obvios incluyen la pérdida o falta de concentración constante, mala organización y cambios en el razonamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción, la coordinación o la personalidad. Estos estudios son de gran ayuda para entender las condiciones específicas que está experimentando cada paciente y para concluir si estos cambios se deben a causas médicas, neurológicas, psicológicas u otras. Los profesionales se toman su tiempo para conocerse profundamente. Las secciones del informe se detallan a continuación. Datos de filiación. Incluye información sobre el nombre del paciente o evaluado, la edad, género, la fecha de nacimiento, la educación, la ocupación, la situación laboral, el estado civil, los datos de contacto de la familia o del cuidador principal, la fecha del evento, aparición de una afección médica o lesión cerebral y la fecha de evaluación. El motivo de consulta. Esta sección debe indicar claramente por qué el paciente o evaluado asiste a la consulta y qué esperan de nosotros. De lo contrario, debemos ayudar a aclararlo. Esto es muy importante, porque a veces los evaluados no tienen del todo claro su motivo de consulta. En todos los casos, esta etapa debe incluir un resumen muy breve de los síntomas y comportamientos del paciente y sus seres queridos, y sus posibles causas, así como registrar si ha sido derivado de una cita médica. Un ejemplo de motivo de consulta podría ser que el paciente tuvo un derrame cerebral hemorrágico en la arteria cerebral media derecha, el día 27 de febrero del 2020. Los miembros de la familia informan del problema de conducta y memoria. Otro caso podría ser un familiar solicita cita para una evaluación neuropsicológica por posible deterioro de la memoria o para de una derivación de otro especialista. Observación de conducta. La sección de resultados debe incluir la observación del comportamiento del paciente durante la entrevista y la evaluación posterior. Las observaciones conductuales incluyen el estilo de comportamiento general del paciente y la aptitud para la situación, el grado de cooperación, la motivación para hacerlo, en las pruebas, el nivel de atención o sobriedad, los síntomas individuales del paciente, asignados o expresados simultáneamente. Puede contener información sobre características generales, el lenguaje, la apariencia física y la higiene general, si se trata de cambios motores o sensoriales, y todo lo que nos llame la atención y pueda ser relevante para nuestra comprensión del caso. Test, pruebas y/o baterías aplicadas. El informe puede incluir una sección que recopile todas las pruebas, controles, escalas o baterías de la evaluación que se le hayan entregado al paciente. Esta información es útil porque le ayuda a saber qué pruebas se le han hecho al paciente en caso de que el informe sea enviado a otro neuropsicólogo y se considere apropiado para su evaluación, para comparar resultados actuales y pasados o simplemente para evitar los efectos de la repetición de la prueba. Análisis e interpretación de los resultados. Por supuesto, todas las secciones del informe neuropsicológico son importantes,
así como resultado, o más precisamente, en reflejar la sección. Esta sección refleja los resultados, o más precisamente, la sección de las pruebas realizadas al paciente, como se describe a continuación. Diagnóstico. El propósito del examen es sugerir un diagnóstico, y aunque existen diferentes tipos de diagnóstico, el diagnóstico neuropsiquiátrico es un diagnóstico sintomático. Esto significa que se intenta determinar qué síndromes anormales se han descubierto, deficiencias respectivamente. La tarea de este elemento es cotejar todas las conclusiones obtenidas. Por ejemplo, encuéntralo en taxonomía, en el DSM-I o el ICD, Clasificación Internacional de Enfermedad. Es importante distinguir entre los síntomas y signos que presenta el paciente. Los criterios diagnósticos propuestos por patologías se utilizan para los siguientes propósitos. Conclusiones. Aquí incluimos un resumen e interpretación de los resultados y recomendaciones para diagnósticos neuropsiquiátricos, síndromes o evaluación clínica. Debe reflejar claramente la base del diagnóstico para que el lector pueda formarse una idea precisa de lo que el paciente tiene por enfermedad. Por ejemplo, un resumen o conclusión de los resultados de la evaluación podría verse brevemente pero importante. Teniendo en cuenta la edad y el nivel educativo del paciente, se concluyó que presentaba una falta de consolidación y codificación en la demencia anterógrada y una disminución de la duración de la memoria inmediata. Del mismo modo, la fluidez verbal, la flexibilidad cognitiva y los procesos ejecutivos de manipulación de la memoria de trabajo se desempeñaron por debajo de las expectativas. La velocidad del procesamiento de la información también se ralentiza significativamente. Sugerencias. Como regla general, depende del profesional incluir recomendaciones en el informe. Se ha fijado como norma personal pero obligatoria pasar por nuestras manos y dar recomendaciones o consejos expertos a las familias que se enfrentan a la incertidumbre y la ansiedad cognitiva. Sea cual sea la causa, lo que podemos hacer para salvarnos es incluirnos en el informe y hacer disponible verbalmente o por escrito por separado del informe. Las recomendaciones deben incluir consejos prácticos para comprender las deficiencias del paciente y permitirle funcionar mejor en su vida diaria. Como regla general, siempre que sea posible se debe realizar una entrevista con el paciente y la familia al final de la evaluación y elaboración del informe. Esto a menudo se llama una entrevista, y o sus familiares brindan información contenida en el informe neuropsicológico en un lenguaje claro, adaptado a sus antecedentes culturales y nos dan la oportunidad de hacer las preguntas que consideren apropiadas. Sin embargo, al agregar toda la información que hemos proporcionado y leer el informe en casa, es probable que la mayoría de las preguntas principales salgan a la luz. Por lo tanto, debemos darle la oportunidad de visitarlos nuevamente o llamarnos cuando lo necesiten para que puedan hacer estas preguntas y obtener respuestas. A continuación presentaremos una entrevista realizada al neuropsicólogo Sergio Bustos, donde nos cuenta un poco de su experiencia con la epilepsia. Tenemos la epilepsia infantil ya por exceso de fotoestimulación, ya que en el fondo son niños que comienzan con crisis epiléptica por exceso de estímulo, ¿ya? En donde el cerebro no responde bien a la multisensorialidad y eso genera, claro, un aumento de los niveles de activación cerebral, lo que termina desencadenando un foco epiléptico y posteriormente la crisis, a veces con convulsiones o va a depender del tipo. Casos, por ejemplo, donde sí hay que tener mucho ojo clínico, ¿ya? Son los casos de crisis de ausencia, ¿ya? Por ejemplo, recuerdo un caso de niños, bueno, no, han sido varios, pero que los envían por déficit de atención a la consulta. Entonces, claro, el niño llega por déficit de atención, tú evalúas y en realidad no cumple la clínica o los criterios de CM5 para un déficit de atención, ni mucho menos para una hiperactividad, pero sí tiene momentos de desatención, ¿ya? En donde, por ejemplo, hay una pérdida del estado de conciencia, que puede ser con pequeña microamnesia, ¿ya? Como fugas amnésicas pequeñitas, y ahí tú tienes que evaluar algunos aspectos más neurológicos, ¿ya? Y ahí te das cuenta que en realidad son crisis de ausencia y no es un déficit de atención. Ahora hay crisis de ausencia que pasan de ser percibidas, ¿ya? Y se tienden a confundir en el colegio, o los profesores piensan que están desatentos y muchas veces el niño no se da cuenta y el entorno tampoco se da cuenta, ¿ya? Pasan muy desapercibidas.
y ahí se tienden a confundir, así que ese es como un caso, digamos, como no tan frecuentes, pero sí donde tenemos que tener mucho ojo clínico para poder detectarlos y no confundir el diagnóstico, ¿ya? Porque también cuesta mucho identificar la frecuencia o las crisis de epilepsia con crisis de ausencia, ¿ya? Cuesta mucho porque cuesta notar que la persona está en una crisis de ausencia, sobre todo si es un niño. Y los casos más frecuentes también que ocurren relacionados al diagnóstico de epilepsia en adultos están mayormente relacionados con comorbilidades de salud mental, por ejemplo, personas epilépticas que pasan por un estrés postraumático. Se sabe que hay una correlación entre los niveles de estrés, ¿ya? Que aumenta, por ejemplo, estados de hiperalerta, de hipervigilia, contribuye también a una activación sensorial más elevada, y eso produce más riesgo o puede aumentar la generación de crisis y de frecuencias de estas crisis epilépticas. Ahí, por lo general, de la mano es importante trabajar con el equipo multidisciplinario, con neurólogos, si corresponde, digamos, para ir evaluando la compensación farmacológica. Por lo general, acá nosotros trabajamos con pacientes que son usuarios de prevalina, metilina, y hay otros fármacos más neurolépticos relacionados o para el tratamiento de las crisis, ¿ya? Que son las más comunes, ¿ya? Trabajamos también con el entorno, con la familia, y una de las cosas que tenemos que evaluar los neuropsicólogos en profundidad es precisamente la respuesta sensorial, la respuesta a estímulos, saber si existe una alta demanda, por ejemplo, a la fotoestimulación, que muchas veces, por ejemplo, pasan a adolescentes que desencadenan crisis en una discoteca, por ejemplo, que ha pasado, y como tuvieron una crisis epiléptica en una discoteca porque tenían una alta sensibilidad al fotoestímulo y una sobresaturación sensorial, claro, genera un pequeño estrés postraumático que desencadena también una especie de aislamiento social, muchas veces por la vergüenza que pasan o por el poco control social de las situaciones. Entonces ahí se van generando comorbilidades neurológicas y psicológicas que hay que ir tratando y hay que ir evaluando, digamos, de acuerdo al caso y de acuerdo a las situaciones en específico. A modo de conclusión, podemos decir que el informe neuropsicológico es una herramienta fundamental en psicología, la cual trata de dar a conocer el estado actual del paciente en esta conductual emocional, es decir, que consiste en una correlación de información para decidir el estado del paciente respecto a sus competencias en la vida diaria y conocer de esta forma el perfil cognitivo, emocional, conductual y servible del paciente. Además, sacia las solicitudes del paciente para llevar a cabo un informe final con el que transmitir los resultados y líneas a continuar, donde el profesional de la salud es capaz de detectar alteraciones en los procesos de memoria, atención, lenguaje, funcionalidades ejecutivas y capacidades visoespaciales, además del efecto que éstas tengan en el día a día del paciente. La información brindada en este informe es de suma importancia, debido a que cuando seamos futuros psicólogos la vamos a aplicar, y por eso debemos de conocer muy bien sobre qué consiste el informe psicológico, para cuando seamos futuros psicólogos aplicarlo con éxito. Eso sería todo, muchas gracias.